La paradoja del acuario. Imagina por un momento que eres colocado dentro de un vasto acuario cristalino. Desde el interior, el mundo se ve distorsionado, pero manejable. Ves a otros nadando a tu lado, gobernados por las mismas corrientes, la misma temperatura y las mismas paredes de vidrio. En este entorno, comprendes las reglas. Si rompes una ley del agua, la corriente te empuja de vuelta. Si dañas a otro, las paredes te encierran. Esta es la realidad del 99% de la población humana. Un mundo regido por el contrato social, donde la moralidad es un mecanismo de supervivencia y la ley es el límite de la existencia. Pero ahora, imagina a la persona que está fuera del vidrio. Para quien está afuera, el agua no es un entorno, es una variable controlada. El vidrio no es un límite, es una vitrina. Para quien está afuera, las leyes del agua no se aplican porque no vive en el agua. Respira un aire distinto, opera en una dimensión superior de influencia. Esta es la paradoja del acuario. Cuando un ser humano alcanza cierto umbral de poder sistémico, no solo se vuelve más rico o más influyente, sufre un cambio de fase. Sale del agua del contrato social y entra en la zona de cero ley. La persona fuera del tanque no ve a los peces con malicia ni con amor, los ve con el interés frío y distante de un técnico. Cuando el vidrio es lo bastante grueso, los gritos desde dentro del agua no producen sonido. Para entender a la élite, primero debes entender que se han separado efectivamente de la especie humana, tal como la conoces. Han creado una realidad biológica y legal separada. Piensa en el afuera no como un lugar de lujo, sino como un lugar de observación absoluta. Desde este punto de vista, la historia humana no es una serie de accidentes ni de triunfos de la voluntad, es una serie de flujos gestionados. El observador ve a los bancos de peces moverse en respuesta al hambre, al miedo y a la luz. Ajustando la luz o introduciendo un depredador, el observador puede mover a todo el banco sin tocar jamás a un solo pez. Esta es la esencia del control sistémico. Es una forma de microsoberanía que existe en los huecos entre nuestras libertades percibidas. La élite habita el vacío. Mientras discutimos sobre la temperatura del agua, ellos son quienes tienen la mano en el termostato. Son los arquitectos del horizonte de eventos, del poder. Ese punto donde la gravedad de la riqueza se vuelve tan inmensa que ni siquiera la luz de la verdad puede escapar de su atracción. La paradoja reside en que los peces proporcionan los mismos recursos que el observador necesita para mantener el acuario. Tu atención, tu trabajo, tus datos. Estos son los nutrientes que se bombean al tanque para que el sistema funcione. Pero el observador nunca se considera parte del tanque. Ha desarrollado una perspectiva terminal. Ve el final de los ciclos antes de que comiencen. Ve la fragilidad del vidrio y la necesidad de las paredes. Para ellos, el mal que percibimos es simplemente mantenimiento del sistema. Si algunos peces deben ser sacrificados para mantener el agua clara, no es un fallo moral, es un requisito logístico. Esta es la desconexión fundamental que permite que el monolito se mantenga de pie. Es una estructura construida sobre la negación absoluta de la experiencia humana compartida. La disociación de la empatía, el mal biológico. El primer pilar del sistema oculto no es ideológico, es biológico. La ciencia lleva tiempo susurrando sobre un fenómeno conocido como el síndrome de hubris. Es una alteración física de la arquitectura del cerebro causada por la posesión prolongada de poder absoluto. Cuando un ser humano se coloca en una posición donde cada capricho es una orden y cada error es borrado con una firma, el cerebro comienza a podar sus propios circuitos de empatía. Las neuronas espejo, las células responsables de que sintamos el dolor de los demás, funcionan bajo la lógica de úsalo o piérdelo. Para la élite, estas neuronas se vuelven vestigiales, como las alas de un ave no voladora. Cuando pasas décadas viendo a la humanidad a través del lente de hojas de cálculo, mapas geopolíticos y activos demográficos, el otro deja de ser una persona, se convierte en un recurso. Esto no es una metáfora. En el monolito brutalista de la mente de la élite, el mundo se divide en productores y consumidores, activos y pasivos. Para el sistema, 1000 vidas son solo una variación estadística en un informe trimestral. Esto no es solo codicia, es una disociación neurológica. La élite no te odia, simplemente no te percibe como una entidad capaz de sufrir. Eres un punto de datos en una simulación que están ejecutando. Este mal funcionamiento biológico es el prerequisito necesario para que el sistema funcione. Para gestionar un mundo de 8.000 millones, los gestores deben primero borrar su propia humanidad. Deben volverse fríos, como la piedra de un monumento, insensibles a los vientos de la opinión pública o al calor de la tragedia humana.
Cuanto más alto suben, más fino se vuelve el aire de la empatía, hasta que respiran un vacío donde solo quedan la lógica y la autopreservación. Considera el cerebro del poder como una herramienta especializada, una actualización de hardware biológico diseñada para gestionar millones. Pero esta actualización tiene un costo terrible, la pérdida del circuito del AMBA. Sin empatía, la moralidad se convierte en una cuestión de estética. Bueno es lo que es eficiente, malo es lo que causa fricción. En este estado, una persona puede ordenar la destrucción de un ecosistema o el desplazamiento de una población con el mismo peso emocional con el que se borra la caché de un navegador. Es el mal biológico, un estado de ser en el que la capacidad de remordimiento ha sido quirúrgicamente extirpada por el entorno del privilegio total. Esta disociación es contagiosa. Se extiende hacia abajo por las capas de la jerarquía, a medida que los subordinados imitan la frialdad de sus amos para demostrar su profesionalismo. El resultado es un aparato global de poder estructuralmente incapaz de sentir las consecuencias de sus propios actos. El ritual como validación de pertenencia. El mundo de la élite está obsesionado con el ritual. Desde sociedades secretas hasta encuentros de alto concepto en lugares remotos, la estética de lo oculto es omnipresente. Pero si miramos más allá del humo y los espejos, encontramos un propósito muy frío y muy lógico: compromiso mutuamente asegurado. En el mundo de las masas, la confianza se construye mediante valores compartidos y contratos legales. En el mundo de la élite, la confianza se construye mediante la transgresión compartida. Un ritual, en este contexto, no es necesariamente un acto sobrenatural, es una prueba de entrada. Al participar en actos cultural, moral o legalmente prohibidos, un nuevo miembro proporciona al grupo compromat, material comprometedor. Si todos en la sala han cometido un acto que destruiría su vida si se hiciera público, nadie en la sala puede marcharse jamás. El ritual es el acuerdo de confidencialidad definitivo, escrito con la tinta del sacrificio moral. Crea un vínculo de chantaje más fuerte que cualquier documento legal. La naturaleza ritualista de la élite es un mecanismo para asegurar que el círculo interno permanezca hermético. Para entrar en el círculo, debes matar la versión de ti mismo que el público respeta. Debes demostrar que estás dispuesto a salir del acuario y romper para siempre las leyes del agua. Solo entonces formas parte realmente del monolito. Los disfraces extraños, los símbolos antiguos y las ceremonias bizarras son solo el teatro que enmascara una póliza de seguros muy moderna, la certeza de que si uno cae, todos caen. Esto es teoría de juegos aplicada a la moralidad. En un entorno donde todos son depredadores, la única forma de garantizar la seguridad es asegurarse de que todos sean igualmente culpables. El ritual es el apretón de manos de los condenados. Señala que has abandonado la moral de esclavos de las masas y has adoptado la lógica del amo del sistema. Además, el ritual cumple una función psicológica, crea una ficción trascendental. Al envolver sus acciones en términos simbólicos o cuasi religiosos, la élite puede convencerse de que no son simples criminales, sino iniciados. No están rompiendo la ley, están siguiendo una ley superior. Esto les permite conservar la cordura, mientras cometen actos que destrozarían la mente de una persona normal. El ritual transforma el abismo en un templo, proporciona un marco narrativo que justifica lo injustificable. Es el pegamento que mantiene unido al monolito cuando el peso de los secretos se vuelve demasiado grande para soportarlo. La microsoberanía, zonas de cero ley. El cuarto mecanismo del sistema es la geografía del vacío. La élite tiene una obsesión ancestral con las islas, los búnkeres y las propiedades privadas. No es solo por la vista, es por la microsoberanía. La ley humana es una criatura de fronteras. Si te colocas 1 centímetro al otro lado de cierta línea en el océano o lo bastante profundo bajo tierra, las leyes de tu nación de origen se convierten en meras sugerencias. El sistema opera en estas zonas grises. Ya sea un banco offshore, una isla privada o un rancho de alta seguridad en el desierto, estos lugares están diseñados para ser fallos jurisdiccionales. En estas zonas, la élite crea realidades de uno. Dictan qué es legal, qué es moral y qué se registra. Esta es la búsqueda de la cero ley, un lugar donde el dueño de la tierra es el dios de la tierra. Es la expresión última de la paradoja del acuario, mover el vidrio para que el agua solo vaya donde tú quieres. Cuando la élite huye a estos santuarios, no solo se esconde del público, está probando los límites de su propia divinidad. Está construyendo microcivilizaciones donde las leyes de la física permanecen, pero las leyes del hombre desaparecen. Considera el modelo de bandera de conveniencia. Así como un barco puede registrarse en una nación sin regulaciones para evitar las leyes de seguridad, la élite registra su vida en los vacíos. Existen los espacios entre jurisdicciones. Este es el vacío arquitectónico,
una filosofía de diseño destinada a borrar la rendición a cuentas. Un búnker no es solo un escudo físico, es uno legal. Es un espacio donde la vigilancia es total para el propietario, pero nula para el público. En el silencio de estos vacíos tienen lugar los experimentos más perturbadores de control social y biológico, lejos de los ojos curiosos de los peces capturados dentro del tanque. Esta obsesión por el aislamiento es también un síntoma de la perspectiva terminal. La élite sabe que los sistemas que ha construido son frágiles. Ve las tormentas que se avecinan de malestar civil, colapso ecológico y reajuste económico mucho antes que el público. La zona de cero ley es su escotilla de escape. Mientras dicen a las masas que abracen la comunidad, están construyendo muros capaces de resistir un asedio. Mientras promueven el globalismo, perfeccionan el arte de la secesión. Son la primera clase de la historia que construye un mundo en el que no tiene intención de vivir cuando llegue la factura. La moneda de los secretos. Chantaje sistémico. En las capas más altas del poder, el dólar es una tecnología obsoleta. El dinero es demasiado volátil, demasiado rastreable y demasiado común. La verdadera moneda del sistema oculto es la verdad encriptada. Imagina un banco donde las bóvedas no guardan oro, sino grabaciones en alta definición del peor momento de un político, o la transcripción de una orden ilegal de un CEO. Esta es la economía en la sombra. La influencia no se compra con transferencias, se gestiona mediante el silencio estratégico. El sistema se mantiene por un delicado equilibrio de terror. La razón por la que las personas más poderosas del mundo a menudo parecen actuar de manera extraña y coordinada es que todas forman parte del mismo libro contable. Cuando un arreglador recopila secretos, está esencialmente imprimiendo dinero. En esta economía, el activo más valioso es la deuda moral de una persona. Si el sistema posee tu vergüenza, el sistema posee tu voto, tu empresa y tu alma. Por eso los archivos de la élite están más protegidos que los códigos nucleares. El secreto es lo único que impide que el monolito se derrumbe. Si las bóvedas se abrieran alguna vez, la gravedad que mantiene unido el orden social desaparecería. Vivimos en un mundo donde las decisiones más importantes no se toman en función del interés público, sino del miedo a lo que podría filtrarse. El libro mayor de los secretos es la mano invisible que mueve los mercados e inicia las guerras. Piénsalo como arbitraje de información. La élite conoce la verdad, al público se le da una mentira, y el beneficio se encuentra en la diferencia entre ambas. Pero el libro mayor también es una prisión. Todos en el sistema son a la vez carceleros y prisioneros. Están todos vinculados en la oscuridad. Esto crea una extraña estabilidad, una pax criminalis. Mientras todos tengan un archivo sobre todos los demás, nadie puede permitirse que el sistema fracase. Este es el fallo definitivo de nuestra democracia. Creemos que votamos por líderes, pero a menudo solo presenciamos la rotación de activos. Un político cuyos secretos están en manos del monolito ya no es un representante del pueblo, es un empleado del archivo. Esto explica por qué políticas que parecen universalmente odiadas por el público se aprueban con consenso absoluto. El consenso no es ideológico, es obligatorio. El ¿por qué extraño de nuestro estancamiento político? Se encuentra en las bóvedas de los bancos en la sombra, donde la moneda no es oro, sino el pecado registrado. El complejo de divinidad y el transhumanismo. Cuando un ser humano ha conquistado todos los obstáculos financieros y sociales, finalmente choca con la única pared que el poder no puede romper: la biología. La etapa final de la evolución de la élite es el complejo de divinidad, la creencia de que la muerte misma es un fallo que debe corregirse. Este es el porqué extraño detrás de las inversiones masivas en transhumanismo, ciencia de la longevidad y terapias experimentales. La élite ve su propio cuerpo como la última frontera de la privatización. No quieren ser recordados, quieren estar presentes. Esta búsqueda de la inmortalidad crea una brecha final y absoluta entre la élite y las masas. Mientras a los consumidores se les da comida procesada y se les dice que acepten el ciclo de la vida, los arquitectos persiguen el reinicio final. Buscan un futuro donde la élite sea una especie completamente distinta, biológicamente superior, cognitivamente mejorada y perpetuamente joven. Esto no es ciencia ficción, es la conclusión lógica de la paradoja del acuario. Si estás fuera del vidrio, ¿por qué deberías volver a entrar alguna vez? La búsqueda del transhumanismo es el acto último de secesión de la raza humana. Es el momento en que la persona fuera del acuario decide dejar de ser humana por completo y convertirse en algo más frío,
más permanente, más parecido a la piedra del monolito. Considera la práctica de la parabiosis, el intercambio de sangre entre jóvenes y ancianos. Aunque en gran medida confinada a los márgenes de la ciencia, el hambre conceptual que representa es reveladora. La élite quiere la fuerza vital de las masas para sostener su propia longevidad. Esta es la literalización de la mentalidad de recurso. El otro no es solo un trabajador, es un reservorio biológico. En el futuro profundo podríamos ver la aparición de una sociedad biocapada, donde tu esperanza de vida es directamente proporcional a tu patrimonio neto. Esta tecnodivinidad es el objetivo último del monolito. Si puedes vivir para siempre, ya no necesitas preocuparte por el futuro del planeta ni por el legado que dejas atrás. Te conviertes en un presente eterno. Esto elimina el último resto de responsabilidad que el tiempo impone a los hombres mortales. Un multimillonario que cree que estará vivo dentro de 200 años tomará decisiones muy diferentes a las de uno que sabe que le quedan 20. Pero estas decisiones no son para el beneficio del mundo, son para el mantenimiento del yo eterno. El transhumanismo es el último muro que la élite está construyendo, un muro hecho de silicio y código genético, diseñado para mantener a raya para siempre el abismo de la muerte. La estética del simbolismo oculto. ¿Por qué el mundo de la élite se comunica mediante símbolos? Desde la arquitectura de las capitales globales hasta los logotipos de las corporaciones más poderosas, vemos una geometría recurrente: el ojo, la pirámide, el compás. Esto no es magia, es señalización lingüística. Los símbolos son el Wi-Fi del sistema. Permiten que los miembros del círculo interno se identifiquen entre sí y señalen dominancia sin pronunciar jamás una palabra que pueda ser usada en su contra. Un símbolo es un paquete comprimido de información. Dice: estamos aquí, esto nos pertenece, hablamos el mismo idioma. Al saturar el espacio público con estos símbolos, la élite también realiza un condicionamiento psicológico. Cuando las masas ven estas formas todos los días, se convierten en ruido de fondo. Los símbolos se vuelven invisibles precisamente porque están en todas partes. Es un fallo de la percepción, esconder la verdad a plena vista. Si puedes controlar el lenguaje visual de una civilización, controlas el subconsciente de su pueblo. Creas un mundo donde el prisionero mira los barrotes de su jaula y solo ve un hermoso patrón. La estética de la élite está diseñada para ser a la vez una advertencia para quienes saben y una nana para quienes no. Esta es la estética brutalista del poder. El brutalismo no es solo un estilo arquitectónico, es un estado emocional. Es el uso de concreto crudo y masivo para hacer que el individuo se sienta pequeño e impotente. Es la arquitectura del monolito. Cuando te paras frente a un edificio gubernamental enorme y sin ventanas, o ante un rascacielos de vidrio reflectante que oculta a quienes están dentro, mientras refleja tu propia insignificancia, estás experimentando la Biblia visual del sistema. Los símbolos también actúan como anclas. Anclan el poder presente a una autoridad antigua percibida. Al usar símbolos asociados con Salomón, los faraones o los alquimistas, la élite moderna está reclamando un mandato histórico. Está diciendo: no somos solo ganadores afortunados de una lotería capitalista, somos los herederos de una tradición milenaria de gobierno. Esto crea un aura de inevitabilidad. Si el sistema parece haber estado siempre ahí, a las masas les resultará más difícil imaginar un mundo sin él. El símbolo es la interfaz de usuario del monolito, una forma de interactuar con el poder sin ver jamás la máquina que hay detrás. El pacto fáustico moderno. Para entrar en el círculo interno, hay que firmar el pacto fáustico moderno. Pero a diferencia de las leyendas, este pacto no ocurre con un demonio en un cruce de caminos. Ocurre en las salas de juntas de universidades prestigiosas y en los cuartos traseros de galas de alta finanza. El precio de entrada es tu alma pública. Para convertirte en un hombre hecho del sistema, debes demostrar que puedes ser controlado. Se te da riqueza, estatus y poder, pero a cambio debes cometer un error unificador. Debes hacer algo que te vuelva irredimible para el mundo común. Una vez cruzada esa línea, nunca puedes volver atrás. Eres de por vida. Por eso la élite parece tan protectora con los suyos, incluso cuando uno de ellos es atrapado. No están protegiendo a una persona, están protegiendo el pacto. Si uno cae, se pone en peligro la integridad del vínculo de chantaje. No te unes a la élite, ella te consume, te conviertes en una célula del monolito. Cuanto más alto subes, más tienes que perder y más te pertenece el sistema. Al final, la persona en la cima es la que más ha sacrificado de su yo original al fuego de la máquina.
Este sacrificio de identidad es la póliza de seguros definitiva. Una persona que no tiene un norte verdadero fuera del sistema es el administrador perfecto. No puede ser desviada porque no tiene a dónde ir. Está exiliada en la cima. Esto crea una cultura de lealtad paranoica. Todos en el círculo interno saben que su posición depende de su silencio y su obediencia. El pacto fáustico también es un filtro. Filtra a quienes conservan escrúpulos morales. Solo los más disociados ascienden a los niveles más altos. Esto asegura que el monolito permanezca estructuralmente sólido. Si una persona con conciencia llegara a la palanca del poder, podría intentar romper el vidrio del acuario. El pacto garantiza que cuando llegues a la palanca ya hayas olvidado por qué querías tirarla. Te has convertido en el observador fuera del vidrio, y los peces de abajo no parecen más que comida para la máquina. La banalidad de la crueldad administrativa. A menudo imaginamos a la élite malvada como villanos en una guarida, riéndose del sufrimiento del mundo, pero la realidad es mucho más perturbadora. Es banal. Las acciones más horribles del sistema son llevadas a cabo por personas con traje que creen que solo están siendo profesionales. Este es el escudo administrativo. La crueldad se subcontrata. El CEO no ve al niño en la mina, ve la optimización de la cadena de suministro. El político no ve a las familias destruidas por una política, ve una realineación estratégica. Al dividir cada acción en 1000 pequeños pasos burocráticos, el sistema se asegura de que nadie sienta el peso del mal que se comete. La firma es el arma del siglo XXI. Es limpia, silenciosa y absoluta. Este es el monolito brutalista en acción, una estructura tan grande y tan fría que el individuo no siente responsabilidad por las sombras que proyecta. El sistema no necesita gente mala, solo necesita administradores obedientes. Necesita personas que sigan la lógica de la hoja de cálculo hasta su conclusión última y devastadora, sin levantar nunca la vista para ver los rostros de quienes están aplastando. Las personas más peligrosas del mundo no son las que tienen armas, sino las que tienen bolígrafos y títulos, y han aprendido a hablar el idioma de la eficiencia para enmascarar la realidad del horror. Esto es lo que la filósofa Hannah Arendt llamó la banalización del mal. En el sistema oculto, la crueldad es una métrica. Si una guerra es rentable, es buena. Si una hambruna reduce la influencia de un rival, es necesaria. El lenguaje de la élite está diseñado para eliminar el elemento humano. No hablan de personas, hablan de capital humano. No hablan de muerte, hablan de daño colateral. Esta higienización lingüística es el noir del fallo de nuestra realidad. Permite que la máquina siga triturando día tras día, mientras quienes operan los engranes vuelven a casa con sus familias y duermen como bebés. El escudo administrativo también protege al público de la verdad. Se nos muestra la interfaz, las caridades, las cenas de gala, los discursos sobre salvar el mundo. Pero el backend permanece oculto. El backend es donde se realiza el trabajo real del sistema, la extracción, la manipulación y la gestión del libro de sombras. Esta dualidad es el núcleo de la identidad de la élite. Son los santos de la hoja de cálculo en público y los arquitectos del abismo en privado. El laberinto de los espejos. ¿Cómo mantiene el control un pequeño grupo sobre miles de millones? No usan cadenas, usan el laberinto de los espejos. Este es el fallo en la narrativa. La élite controla el flujo de la atención. Al inundar Internet con basura, contenido de baja calidad, indignación fabricada y drama sin sentido, se aseguran de que el público nunca tenga la energía cognitiva para mirar al monolito mismo. Vivimos en un estado de distracción crónica. La teoría del Internet muerto sugiere que gran parte de lo que vemos en línea se genera para mantenernos en este bucle. El laberinto de espejos está diseñado para hacerte sentir que el mundo es caótico y aleatorio, para que nunca te des cuenta de cuán estrechamente está siendo gestionado. El gaslighting definitivo es hacer que el prisionero crea que es libre porque puede elegir el color de su celda. El sistema no es una conspiración en el sentido habitual, es un bucle natural de retroalimentación del poder. Cuando el poder se concentra, se comporta como la gravedad. Curva la luz, distorsiona el tiempo y crea un punto de no retorno, un horizonte de eventos donde la moral humana simplemente deja de existir. El porqué extraño de nuestro malestar moderno es que vivimos en una realidad simulada construida por el sistema. Es una realidad de elecciones falsas. ¿Debemos enfadarnos con este político o con aquel? ¿Debemos comprar esta marca o aquella? Estos son los reflejos del espejo, no son reales. Lo único real es el espejo mismo.
y el espejo pertenece al monolito. La anatomía del sistema oculto no trata de ellos, trata de nosotros. El monolito solo se sostiene porque nosotros proporcionamos los cimientos. Proporcionamos los datos, proporcionamos la atención y proporcionamos el silencio. La élite no son dioses. Son simplemente los humanos que han seguido la lógica del sistema hasta su conclusión última y oscura. La paradoja del acuario termina cuando los que están dentro del vidrio se dan cuenta de que la persona fuera solo es poderosa mientras el vidrio permanezca intacto. El sistema es un fallo en la historia humana, un desvío hacia un mundo de sombras y rituales. Pero el abismo solo tiene poder si apartas la mirada. Si lo miras de frente, ves que el monolito no está hecho de piedra, está hecho de secretos, y los secretos tienen fecha de caducidad. El último por qué extraño es este. ¿Por qué seguimos desempeñando nuestro papel? Lo hacemos porque el laberinto es cómodo. Es más fácil distraerse que responsabilizarse. Es más fácil ser un pez en un tanque gestionado que ser un humano en un océano salvaje. Pero el vidrio se está adelgazando. Las contradicciones del sistema se están volviendo demasiado ruidosas para ignorarlas. El observador se está volviendo desesperado, construyendo sus búnkeres y sus biocapas, porque sabe que el laberinto de los espejos está fallando. La verdad no está ahí fuera. La verdad es la comprensión de que el acuario siempre fue una ilusión. No hay afuera ni adentro. Solo hay poder y silencio. Y el silencio por fin está empezando a hablar.